¿Dónde está esto aquí? Ajá, aquí está. Bueno, alguien que mire el chat, si acaso sale esto, compartir toda la pantalla. Vamos a cancelar esto de aquí. Uy, se volvió a perder. Espérame un segundito. Ingeniero, sí, bueno, yo creo Ahí, que ahí está. ya está casi, ¿no? Sí. Sí, ya está. Yo había marcado mal una cosa aquí. Es que todavía Vaya. las carretas se me traban, hombre, pero espérenme, vamos a ver si puyamos a los bueyes. Vamos a ver. Dice aquí vamos a ocultar esto. No se mira nada, supongo. Aún no, todavía no he Vale, puesto la presentación. espérenme, entonces hice mal esto aquí, espérenme un segundito. Vamos a ver. Lo voy a volver a poner porque creo que lo puse mal. Espérenme. Vamos a ver si esta cosa está aquí. Vaya, vamos a ver si ahora funciona. Imagino que tampoco, ¿va? Porque aquí. Aún no. Ahí está cosa, espérenme. Aquí hay algo que está malo. Yo lo tengo que está, pero no. Inge sí está compartiendo pantalla, pero todavía la diapositiva no. Bueno, entonces, sí, pero vamos a ver, esperen, dejar de presentar. Una sola pantalla. Hay que vamos a ignorar aquí. ¿Y ahora? Ay, te salen como 1000 pantallas aquí. Espérame. Está triste esto. Me lo voy a volver a borrar. Hay algo que está malo. Montones de pantallas salen aquí. Espérenme. Ya sabía que esta máquina iba a estar haciendo relajo. A ver, un segundito. Espérenme, disculpen, vamos a ver cómo le arreglamos esto. Dele en dejar de presentar la pantalla, ingeniero. Ingeniero Polito, buenas tardes. Ahí donde se estaba metiendo, ahí mismo puede ingresar al PowerPoint y ya nos va a aparecer a nosotros la presentación. Esas 1000 pantallas que salen es normal cuando está en la pantalla donde ha presentado. Ya pasándose la diapositiva ya no se ve. Ahora sí ya se logra ver la presentación, donde dice tengan todos y todas buenas tardes.
Nomás Ahora que, sí, ingeniero, ya está listo. nomás que el micrófono lo tiene apagado. Ingeniero, el micrófono lo tiene apagado. Tiene que irse a donde estaban las 1000 pantallas, ingeniero. Sálgase de ahí de presentar y ahí va a lograr encender el micrófono. No, ahí no, Inge, ahí está todo bien. Váyase donde estaban las 1000 pantallas. Ahí. Va, ahí tiene que encender, no, el del lado izquierdo. Aquí está. Ese. Vamos otra vez aquí. Joder, Lulio. Vamos a ver. Lo voy a poner en grande. ¿Ahora? Sí, Inge, ya está listo. Ingeniero. Ay, Lule. Bueno, Ahora ya sí, voy a iniciar la grabación. Vaya, perfecto. Gracias, Andrés. Bueno, con las disculpas del caso, porque todavía yo soy algo inexperto en esto. Buenas tardes, y con el gran calor que estamos haciendo, pues no vamos a hacer esto muy largo. Además, debo de confesarle que el tema no es muy sencillo de leerlo, de prepararlo, menos de darlo, en el sentido de que uno no maneja esto, y lo correcto sería ver algo de esto en persona, dijéramos así, en planta y en laboratorio. Pero como no estamos en condiciones óptimas, ni de recursos humanos como soy yo, ni de local, vamos a hacer lo posible con una revisión general, que es lo que vamos a hacer ahorita. El tema es molicutes, más parece un nombre de un apodo para alguien, por supuesto. Entonces, pero este es un término técnico que abarca lo que ahora se llama fitoplasma y espiroplasma, que hace un tiempo se le llamó micoplasma por similitud a unos organismos patógenos de origen bovino, y después se encontraron en el tracto urogenital de humanos también, y tuvo importancia médica. Entonces, como se parecían, lo pusieron como digamos, micoplasma, pero después invitaron que más adelante las vamos a mencionar rápidamente. Vieron que eran diferentes a los micoplasmas verdaderos que estaban en tejidos animales. Entonces, a los de las plantas le llamaron fitoplasma. Y dentro de esos fitoplasmas aparecieron unos con una morfología especial, con su filamento a forma de espiral, y por eso se llaman espiroplasma, aunque también tienen una estructura, digamos, de la membrana celular un poquito diferente. Entonces, son dos grupos y a los dos lo llaman molicutes. No he encontrado dónde salieron con el nombre Molicut, salvo una referencia muy breve ahí, que, que quiere decir, moli significa como esponjoso o aguado o suave, y se refiere a que son pleomórficos, o sea, su forma es como no definida, no tiene pared celular rígida con las otras células de tipo vegetal, y entonces son como balones, digamos, que se desinflan o se inflan. Entonces, por eso aparentemente lo de Molly, pero completamente la semántica de la palabra no la pude encontrar, pero sí lo va a encontrar como molicutes. Entonces, quizá para empezar, yo no sé si algunos de ustedes, yo sé que algunos sí, han de ver, se tienen que recordar porque he estado calificando sus reportes de laboratorio, si han sabido o leído, o que tal vez visto alguno de estos nombres: flavescencia, virescencia, que también se llama clorantia, escobas de bruja, filodias, marchitamientos, enrojecimientos, franjeados, no sé, y otros nombres más. ¿Alguien ha oído algo de eso? ¿Me puede hacer un comentario? Inge, yo solo recuerdo cuando tuvimos la clase, bueno, la charla con Senta, Sí. y Ajá. realmente solo recuerdo la virescencia, que Ah. mencionaban que eran las pérdidas de pigmentos normales de las flores, y también la filodia que veo ahí, que ellos mencionaban que era la transformación de órganos florales en estructuras florales, algo así. Y la última, Foliares. Sí, eso, perdón, sí. foliares. Y la última que yo recuerdo es lo de la escoba de bruja, que era como la proliferación, perdón, de Sí, brotes sí. adventicios. Ya creo que también ellos mencionaron otros más, pero como tal, solo esos 3 recuerdo.
Lo que bien veo que estuvieron poniendo atención a la plática. La plática se dio antes, casi era como una clase, y la idea de esa plática era que vieran que ya había un poquito de experiencia en el país de conocer estos problemas que son serios y que algunos trabajos se habían intentado hacer. Algunos porque no son fáciles, requieren bastante tecnología de laboratorio, además de la experticia de las personas. Entonces ya algunas cosas pues ya las saben, vamos a ver en algunos dibujitos, algunas imágenes ahí. Les adelanto que también hay 4 documentos para leer. Yo escogí unos 4 que no están en otro idioma más que en español y que no pasan de unas 7 páginas. Algunos son de 3, otros son de 1, con idea de que vean imágenes a colores de algunos de los síntomas como estos y otros más, de plantas que son importantes como ornamentales y también como cultivos alimenticios. Bueno, gracias por la participación. Ya veo que tenemos algún antecedente, una línea base. Pero vamos a recordar algo también de biología general. Ahí hay un dibujito, porque es un dibujito sacado de un libro, por eso es una revisión general, donde es una célula con su pared vegetal que más o menos le da rigidez y forma como un paralelepípedo al volumen de una célula, y para que vean el tamaño de un núcleo, una célula promedio, por supuesto, con su nucleolo. Entonces, por aquí está la punta de un estilete de un áfido, cuando el áfido tal vez ha punzado el tejido vegetal y está tratando de succionar el contenido celular. También puede aparecer un micelio de un hongo por ahí, eh, invadiendo las células. Vean los tamaños con relación al núcleo, pero más adentro de esos tamaños, y aquí están la escala 5 micras, hay unas partículas que se pueden encontrar intracelularmente, como las bacterias, que si ustedes recuerdan en biología, se ven con 100x, o sea, con el aumento más grande y que requiere aceite de inmersión. Pero más pequeños que otros todavía están en fitoplasma, que es más o menos el tema de esta tarde, y más pequeños todavía los virus de varias cosas, como el del tabaco, ya de la papa y otros que son objeto de otras pláticas. Para que vean, estas entidades eh, patológicas o fitopatógenas son muy pequeñas, requieren una ayuda de un microscopio óptico muy potente o de un microscopio electrónico como estamos hablando ya, fitoplasmas y virus. Entonces, como son muy pequeños, no es tan fácil diagnosticarlos, reconocerlos y diferenciarlos entre unos y otros. Muchas veces, igual que en bacterias, se requiere bioquímica y se requiere un poco de biología molecular y también de código genético para comparar a qué genoma corresponde. Cuando hay un banco de genes expuesto, así como hay para material vegetal animal, también hay unos recientes para los grupos de entidades submicroscópicas como esta que requieren un aparato de alta potencia. Eso hace explicativo que por qué sabemos muy poco de esto, aunque o ya sabemos que hay muchas enfermedades causadas por fitoplasmas y que las conocíamos antes como virales. Hoy son consideradas como fitoplasmas y todavía más algunas de ellas están consideradas como una forma de bacterias, que son temas que vamos a ver más adelante. Como ven, el curso tiene varios temas que son complicados y que se meten en intimidad de una célula, que muchas veces ya no es tanto de ver, sino que de entender, y nos vamos a pruebas bioquímicas, a serología, para entender lo que tenemos. Requiere pues una infraestructura de laboratorio bastante bien montada y alguien que las pueda manejar, pero por lo menos tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces estos son los tamaños relativos, como un recordatorio. Traté de buscar el origen y significado de este término y como les digo, exactamente no lo encontré, solo que hay algunas personas que usan sinónimo molicutes o tenericutes. No me preguntan tampoco exactamente qué significa. A mí me dio risa que me parecían malos apodos para alguien, pero dejemos la broma. En ese grupo están los espiroplasmas eh, como importantes y también algunos fitoplasmas. Los espiroplasmas están en el floema y muchos de los fitoplasmas están en el xilema. Hay una taxonomía para esos que se relacionan en algunos casos con algunas bacterias. Eh, que también en algunos lugares van a ocupar el nombre de Firmicutes, que es un filum, está aquí. El dominio ponen que es bacteria, la clase es Molicutes y tiene varios órdenes. En los órdenes hay micoplasmatales, donde están los micoplasmas verdaderos de afecciones o de infecciones animales. Los entomoplasmatales, anaeroplasmatales, son nombres raros. Y en estos acoleplasmatales, que se supone que son los más cercanos a los verdaderos fitoplasmas. Digo se supone porque esto está cambiando. Cada año aparecen nuevas informaciones, muchas en inglés, muchas en otros idiomas, y entonces para estar al día hay que estar metido en esta información, entonces no es fácil estar completamente al día. Lo que sí que los fenómenos de años están siendo conocidos de Europa, de la China, de América,
de la parte tropical de América, incluyendo Centroamérica y el Caribe, y nos están afectando. Algunos cultivos tan valiosos como el maíz o algunos como el frijol, ya Cuba los acaba de encontrar los fitoplasmas y otros más, además de los ornamentales. Entonces, son importantes, aunque sabemos todavía muy poco de ellos. Entonces, traté de buscar y en algunos accesos de internet como este, encontré esto, pues que les va a quedar en la presentación, que hace una especie de resumen, que estos organismos, eso es un grupo como de un tipo de bacterias raro, digamos, no usual, y que una de las cosas que no tienen pared vegetal, celular, perdón, son parásitos obligados de animales o plantas en general, y su tamaño es muy pequeño, aquí están los micras, ¿verdad? Entonces, micrómetro significa esto. Su forma es variada, eso significa pleomórfica, no tiene una forma especial porque no tiene una pared celular rígida que les mantenga una forma. Tienen esta sustancia que se llama esteroles en su composición de esa membrana y eso lo hace un poco diferente. Y algunos se pueden desplazar, tienen algún movimiento. Entonces, incluye en forma ya para que nos interesan otros fitoplasma y espiroplasma, que son los que en conjunto llaman fitoplasma, o sea, molicutes relacionados a tejidos vegetales donde están los cultivos. Son procariontes, significa que son organismos que su núcleo celular no está embebido en una membrana, está como disperso, igual que las bacterias. Acuérdense que los eucariontes, en los cuales estamos nosotros, las células de los hongos, de los insectos y todo eso, tiene un núcleo definido en sus células. Estos no, está como disperso. No quiere decir que no se dividen, no se reproducen por fisión binaria. Hay un género unusual o inusual, como se escribe, se llama espiroplasma, que es un fitoplasma, pero que es especial porque su forma es como un resorte helicoidal. Vamos a ver una foto que se tomaron de un libro para que lo vean y eso los hace como reconocibles. Muy importante en algunos cítricos y en algunas enfermedades del maíz. Entonces aquí vuelve el autor a poner la taxonomía, el dominio, el filo, la clase y los órdenes que se conocen, que se proponen 4 órdenes. Normalmente se considera que en general son gram negativas, aunque se supone que son, digamos, evolucionados de algunas gram positivas ancestrales y ahora son las que están actuales como digamos, fitoplasmas, son formas de bacterias gram negativas. Es posible que se sientan confundidos y que estamos hablando de fitoplasma o de bacterias. La literatura también lo deja confundir a uno, pero asumen que es un tipo de bacterias que no tiene una pared vegetal rígida y una forma, digamos, estable, es muy variable. Por eso a veces lo ponen como un tipo de bacteria. Y aquí vuelvo a insistir, no tienen paredes celulares. Y aquí antes este grupo estaba en la clase Molicutes, ahora es una única clase de un filum, un grupo que se llama Tenericutes. Entonces es para confundirse un poco. Aquí está la referencia donde se ha tomado. Seguí buscando y encontré, para confusión mía, también de ustedes quizás, ahora ya hay otros nombres. Mandosicutes, molicutes, que son los micoplasmas, algunos de ellos, gracilicutes, que son gram negativos, y filmicutes o gram positivos. Entonces, no nos vamos a pelear cuál es cuál, pero sepan por lo menos que esto está cambiando y está siendo una serie de conjuntos de nombres que están tratando de entender un poquito más. Claro que apartan de esto a una bacteria muy primitiva que se llaman arqueas, de los cuales se sabe muy poco y que son parte de los organismos que están como extremófilos. Viven en aguas muy calientes o muy ácidas, exactamente con muchas condiciones casi abióticas, pero ahí viven. Entonces, parte de esas son especiales, las que no son así, caen algunas como esta. Entonces, una de ellas son las arqueas y las demás que no son arqueas son estas. Entonces, también aquí está la referencia, pertenecen al grupo que se llama Reino Monera. Algo más pueden ir leyendo ahí y se van a ir viendo que muchos insisten en algunas cosas. Hay cosas más, por ejemplo, que la mayoría de estos organismos requieren un vector, generalmente son insectos, no solo insectos, pero generalmente son insectos y generalmente son específicos. Rara vez hay varios vectores para un mismo fitoplasma. En general son 1 a 1, pero hay excepciones. La mayoría de estos organismos, de estas entidades fitopatógenas que se llaman
fitoplasmas no se pueden cultivar, no me refiero en el campo, cultivar en medios de cultivo artificiales, no se pueden. Muchos de ellos son sensibles a ciertos antibióticos como la streptomicina, pero no a la penicilina. Y eso es importante porque acuérdense que originalmente los tales micoplasmas que se llamaban antes fueron estudiados en bovinos y en el humano y se trató de curar enfermedades con antibióticos. Y ahí se dieron cuenta que podían usarse esas cosas, pero habían unos que eran como rebeldes a la penicilina y solo respondían a la streptomicina. Entonces, esos eran un poco diferentes químicamente y esos eran los que estaban se encontraban en las plantas, que son la fitoplasma. Entonces, también eso pues ya los va separando. Vamos a ver qué más aquí podemos poner. Algo que también se sabe que la mayoría de vectores insectiles de estos organismos no son afectados en general por la entidad fitopatógena, pero algunos sí, pero no muchos. O sea, se está empezando a estudiar que en algunos casos les afecta, digamos, la longevidad y la capacidad reproductiva de los insectos a largo plazo o a mediano plazo. Pero en general, dijéramos, al vector no le hace nada, pero él sirve de vector, de transmisor y hace el mal tomando entidades fitopatógenas de una planta enferma con síntomas a una planta sana. Claro, estas entidades requieren al vector, en general no se transmiten por semilla, en algunos casos por injertos y por estudios experimentales, pero en general no es por contacto, se requiere una simbiosis con el vector. Entonces, este es un fenómeno biológico muy complejo, además de que sus partículas infecciosas son muy chiquitas y no fácilmente las podemos ver. Esto es parte de una información más grande que viene de Chile. Aquí está la referencia si la quieren ver. Entonces, eh, ya toda América Latina tiene adelantos en conocer que en sus ambientes de cultivo ya tenemos esta, no digamos esta desgracia, pero este fenómeno por lo menos que nos va afectando y más que todo que nos estamos convenciendo de que sabemos muy poco, aunque sabemos que nos está afectando. Y algunos cultivos, a muchas variedades y genotipos, los está venciendo. Uno de ellos es el maíz y hay otros más. ¿Verdad? Ahora, para no complicar mucho la cosa, veamos algunos síntomas. Si han visto alguna vez algunas cosas como estas, que yo les voy a pasar algunas imágenes. Algunas las he tomado de libro, otras las he tomado con cámara. Por ejemplo, esto, que recientemente aquí en la colonia lo tomé. Vean que esta es la planta que le dicen chulita. También le dicen perwinkle, no sé qué en inglés, pero o mulata también le dice la gente. Lo ocupan para remedios de la garganta. Sepan ustedes que se llama vinca roseus o catarantus roseus, que es ese sinónimo. Vinca es el nombre actual, Cataranto era el nombre anterior. Es originaria de Madagascar, de África. Y para que sepan, hay una planta, una sustancia que se llama vincosina, creo que se llama, que se saca de esta planta y es parte de los ingredientes de un anticancerígeno, que es inyectado y todo, uno de los anticancerígenos, un remedio, pues. Pero la gente aquí lo ocupa para hacer gárgaras y es un antibiótico muy potente para cosas de la garganta, no es de tragarlo, pero es muy usado en las casas y la planta es ornamental, bonita, pero algunas veces, no muy común por cierto, aparecen flores con estriaciones, con cambios. Algunos aparecen que se vuelven verdes, pero otras de color natural, como este rosadito, que era más o menos como este, se altera. Esta es una planta de una persona que está ahí frente de mi casa y tiene una planta ahí, ni le he dicho para que la quite porque la quería para fotos. Hay blancas también, pero también las blancas de otro vecino también están afectadas, ya se les voy a mostrar. Significa eso que en el ambiente hay vectores y más de uno de esos traía la enfermedad. Ahora, puede ser que ¿qué le importa eso a uno si es una planta ornamental? Importa porque ahí se empezaron a estudiar estas cosas y se dieron cuenta que algunas cosas variegadas, bonitas y como estas, incluyendo algunos crotos, algunos tulipanes, realmente son patologías. Lo que pasa es que no están bien estudiados, lo han estudiado en otros países. Entonces resulta que también esto afecta las hojas. Y ya vamos a ver más adelante también la forma de las flores. Y hay diferentes expresiones de la sintomatología dependiendo del hospedero, de la estirpe o la cepa, si queremos llamarlo, del fitoplasma, quizá de la cantidad de inóculos y también de los hospederos, que son en general chicharritas, muchas veces cicadélidos, la mayoría son cicadélidos, pero hay otras familias, ustedes van a dar cuenta en literatura que mencionan psílidos, mencionan cercópidos, mencionan fulgóridos y otras cosas más. Pero los cicadélidos, que son unas chicharritas, chicharras, pues, pero chicharritas chiquitas que tienen su fémur
con 2 o 3 hileras de espinas muy pequeñitas, se ven con una lupa, son los que transmiten esto y a veces ni los vemos. Vean en una ejemplar de otra planta blanca cómo se deforman los pétalos, no son completos, pierden su limbo, los brotes en vez de ser blancos se vuelven verdes y también hay una proliferación de ramas inusual. ¿Vea? Entonces, esto ya es parte de las escobas de bruja. Vean poco a poco esa proliferación, la vamos a encontrar en otros cultivos más y eso está muy cerca, está como unos 100 metros de las primeras fotos que tomé. Entonces, a veces le puede parecer eso en un jardín a uno, dice qué bonito, observemos el fenómeno. Lo ideal sería que alguien hiciera un estudio con estos animalitos, no había una tesis con esta cosa, que es lo que transmite, y sepan ustedes que parte de estos entidades desgraciadamente pasan a leguminosas y a gramíneas de tipo alimenticio. Entonces, necesitaríamos ver quiénes son las especies del cicadillo que están haciendo eso y cuánto riesgo hay para los cultivos. De eso estamos en pañales. Pero otros países, Cuba, por ejemplo, tiene adelanto en esto. Creo que también Chile y Brasil tiene adelanto en esto. Por supuesto, creo que Estados Unidos debe tener también, porque esto también es fundamental en Estados Unidos y eso no es que primero empezaron a ver que esa planta tenía entidades que pasaban a otros cultivos, sí pasaban después de una jaula los insectos a otras plantas sanas, incluyendo algunas cultivadas. Ustedes ven qué importante es, aunque lo tenemos como una cosa rara, gracias a Dios que no está regada todavía en el campo, pero es una amenaza latente que hay que estudiarla. Y el control es no solo control del vector, quizás germoplasma o genotipo resistente de los cultivos afectados. Pero ese es, digamos, tema aparte que no es fácil de manejarlo porque es cultivo por cultivo. Entonces, con estas, digamos, motivaciones podemos hacer unas reflexiones con lo que hemos visto hasta ahorita, que el ámbito de estos organismos es bien amplio, muy poco conocido y no siempre entendido. No solo estamos viendo la célula como que si está con unas cositas adentro y muchas y una forma pleomórfica, no, sino que basta las partes moleculares para discernir qué fitoplasma es. Se codifican según su genoma, entonces eso ya es una cosa complicada. Y las patologías tienen gran impacto agroecológico y son variables. Sus mecanismos de reproducción y dispersión también son complejos porque requieren los vectores, que no conocemos las especies, los géneros, tampoco la dinámica de población en la localidad con la planta reservoria y con las plantas sensibles. Y entonces que también los conceptos de profundidad en el entendimiento de estos fenómenos está cambiando. La literatura, pueden ver ustedes, buscan algo, ven qué año viene, del 2012, está más o menos reciente, de 1999, un poquito más atrás, del 2007, del 2020, entonces uno, pero ya cambia. Y entonces no es culpa de los investigadores que por accidente lo están haciendo. Estamos poco a poco entendiendo algo que es grande y es chiquito, grande en complejidad y chiquito o muy pequeño en tamaño. Hay otros síntomas también son de Salvador, tiene una superbrotación, eventualmente se encuentra en mango. Esto es de Ciudad Arce, una compañera de ustedes que ya está por graduarse, nos pasó esta foto, ya lo había tomado. Vean cómo esto aparece así muchas veces. Desgraciadamente esto, para saber si es fitoplasma realmente hay que hacer serología y otras cosas más. Y muchas veces si ustedes hacen una cosa experimental, buscan insectos, los pasan para otras plantas, pueden generar esto, o savia de esto, o con injertos, pueden pasar estos fenómenos. Entonces dirán, es probablemente este es un fitoplasma, quien nos va a confirmar en la serología, pero el pero está que a veces esto se ha asociado a fusarium y a algunos eriófidos, que son unos ácaros muy pequeños, porque también se encuentran. Entonces, probablemente el síntoma es complicado. Y la planta con estas cosas, incluso a veces con algunas emanaciones de algunos herbicidas, puede complicar la sintomatología. Entonces, para estar seguro de esto, hay que hacer experimentos en jaulas, confinando plantas sanas, posibles vectores y plantas enfermas con las patologías horribles que uno puede ver ahí, esas cobas de bruja, y ver si lo podemos generar, porque no es fácil comprobar los postulados de Koch a complicación, simplemente porque no se pueden sacar cultivos puros como para aislarlo y volver a ponerlo, pero sí se pueden reproducir algunos síntomas en plantas sanas. Entonces, vean que esto también lo pueden encontrar. También podemos encontrar ornamentales como estos que le llaman plumeros, género Scordilines, es un familiar de espárrago, antes se llamaban liliaceae, era asociado también a los isotes, eventualmente de color rojo, pero muchas veces hay estas variaciones que no son exactamente hongos. Algunos los desarrollan, otros no. De la duda es fitoplasma o no,
tema que pudieran hacer. Y no solo porque eso no es y a mí que me importa por ser ornamental, que había que ver quién está asociado a esto y si esto es capaz de pasarlo, ojalá que no, al maíz o al banano, ojalá que no. Les digo porque somos necotileones y podemos estar con algunos cicadelios transmitidos ahí. ¿Ve? También tenemos el pie de niño, que es una euforbiácea, pedilanto se llama, es una ornamental también que pasa leche, y ahí hay otras cosas variegadas también, originales, es verde completamente. Desconozco si es fitoplasma lo que está ahí, pero pongamos atención a esas alteraciones de color, además de la alteración en floración. Aquí no está la flor de esta planta, que es un piecito, como un pie de niño, por se llama así. Habría que esperar si esto al florecer cambiaba. Esta planta está ahí en la facultad, pero ahorita con estos cambios que están yendo adentro, que la van a votar o saber, no la vamos a ver. Pero pongan atención, si alguno de ustedes le aparece en su casa, pues hay que ser más observador. ¿Ve? Y esto hace poco lo acabamos de fotografiar. También esto es de ahí por Sensalud. Miren, una solanácea cuya espécimen sano es este, que esto está ahí por el comedor y esto está por Sensalud. Estos empiezan a tener un amarillamiento, que es uno de los síntomas de los amarillamientos causados por fitoplasma y que muchos dan en solanácea, en este caso una ornamental, no tengo el género de esta planta, pero muchos de estos se dan en papa, en chile y en tomate. Y toda la planta tiene ese borde. Se acerca uno y se acerca más, encuentra una sana, porque es otra planta que está como a unos 100 metros de ahí y en una parte aislada, pero en vez de eso va a encontrar varios chicharritas. Ahí no le están haciendo nada porque no mira ninguna manchita, pero es que estas cosas no es como los hongos, no es una lesión necrótica. Se ve el animalito, otra hoja, otra planta, se va, no lo miran ustedes, pero puede haber dejado la entidad en la savia que estuvo tocando en el problema que ellos accedieron. Como no vemos eso, tendríamos que hacer experimentos con plantas sanas, tenerlas en cultivo vegetativamente, estar seguro que son sanas y tomar de aquí para allá algunos insectos. Y si eso lo pasa, tenemos seguridad que algo, un patógeno, llamémosle fitoplasma o algo, está siendo pasado ahí. Lo triste es si estos capaz son de pasar esta enfermedad a solanáceas que nos importan como el tomate o como la berenjena. Desconocemos eso. Temas de tesis posibles y son importantes y se pueden hacer en jaulas, muy confinados, pero eso para entender lo que puede pasar en campo. Y esto lo puede favorecer el cambio climático. Estas épocas lluviosas que vienen con altos calores, con poca lluvia, que es uno de los controles mecánicos de estos vectores, no lo sabemos. Nada de esto sabemos. Así que en esto quizás todos somos ignorantes, solo vemos, digamos así, nos impresionamos, nos apantallamos y deberíamos motivarnos para ver algunos de estos casos, tomarlos como estudio. Cuando ya empezamos a ver la historia en el país, resulta que en el año 2000, más o menos, apareció en el país un problema de amarillamiento en papa. Técnicos del CENTA ya habían visto esto en otras partes y hicieron un folletito aquí, aunque alguna gente criticó esto, pero era importante que lo pusieran, porque también lo tenían Nicaragua y Honduras y no lo querían decir. Pero en las pilas apareció, entonces hicieron un folletito, lo tienen, lo pueden ver, y lo que apareciera era este animalito, que ahora se llama Bactericera, antes se llamaba Paratriosa, y este es una chicharrita de otra familia, Ptilosidae, antes se llamaba Psilidae, pero se llama Psiloidea, que es una superfamilia, y tiene varios grupos. Ptilosidae son los que se mencionan ahora, pueden llamarle cilios si quieren, pero este, igual que unos cicadelios, transmite la entidad que hace esto, que originalmente se habló de que el virus de la punta morada de la papa, después que era un fitoplasma, y ahora se asume que tal vez es un Liberibacter, una de las bacterias que se llama fastidiosa porque no sé, hay un fastidio que hay que entenderla como tal, pero aparte de eso, el agricultor y el consumidor saben que aquí hay una enfermedad que nos va a destruir o nos va a bajar mucho el rendimiento, vamos a perder unos inversión en el cultivo y otros comida en nuestra mesa, o vamos a comer alguna con algunas toxinas, porque ese es un problema. Ustedes estudiar el problema de punta morada en la papa, que también le da al tomate y al chile, vemos que es complicado. Pero aquí estamos nada más destacando que el amarillamiento que originalmente el nombre de amarillamiento viene de un estudio que dice en plantas del género Aster, una compuesta ornamental. Esos amarillamientos que aparecían en Canadá, en Europa y en Estados Unidos, resulta que son un síntoma que hoy se llama fitoplasma candidatus
No, candidato Phytoplasma asteris, porque viene del aster. Y desgraciadamente ese asteris está en toda América. Hay otras especies que están en África. Y las asteris también atacan o afectan frijol y maíz. Entonces tenemos una desgracia latente y tenemos que adelantarnos estudiando más o entendiendo algo. De esta parte de la historia de uno de los casos importantes. Este es un agricultor viendo todo amarillo. Y no es que sea bonito, porque lo amarillo, cuando se acerca el agricultor o el técnico, ve que en los cogollos de la planta están todas estas chibolas. Cualquiera que sea papas aéreas, estas no son comestibles, son deformaciones, son bulbos, dijéramos, del tallo, de la parte aérea, deformaciones, que lo que hacen es perder energía a la planta, perder fotosintatos, no pasan esto a la parte subterránea de hacer papa, porque esto también, esta que está aquí abajo, no es papa enterrada, es en el aire. Esto es inútil. Y la papa que se cosecha normalmente es muy poca y a veces viene arreglada con una cosa que se llama marca de cebra, que incluso la gente que las procesa para hacer las papitas fritas le baja precio o no la quiere porque la apariencia es fea. Es como una estrella negra, se mantiene con la cocción. Y alguna gente está estudiando la posibilidad de ser tóxica. Entonces, no tenemos una bendición, es una desgracia este problema. Hay insecticidas que controlan estos insectos, pero no es la solución tampoco. La solución es tener germoplasma que sea resistente. No se tiene todo. Hay algunas líneas que se han estudiado, pero no se le ha dado seguimiento por razones algunas veces administrativas o políticas o de celos profesionales, pero habían algunos ya adelantos hace unos años de líneas que toleraban la presencia del insecto y tenían menos daño. Entonces les digo esto porque se puede rescatar. Freddy Puente se llamaba, o se llama el ingeniero agrónomo que trabajó con esto, todavía está en Senta, pero su seguimiento no se le ha dado por diferentes razones. La cosa es que vean el cinto y el animalito es pequeño, aquí no está el tamaño, pero estamos hablando de unos, ¿qué? 3 milímetros es mucho, que es para la longitud del animal. Una chicharrita muy fácil de distinguir. Hay más de una especie. Esta es una, la que nosotros tenemos, se llama Bactericera coquerelli. Suramérica tiene una cosa que se llama Russelliana solani, que es el equivalente a esto y hace lo mismo en papa. Entonces, hay otras que no sabemos qué género son, están en el país, ojalá que no sea esa especie, pero tenemos más de una especie de estos vectores. Ahora, en algún libro por ahí, que aquí están las referencias, porque no me las he inventado yo, las referencias, creo que es un libro creo que es de Costa Rica, no sé, de Costa Rica, creo. Hay un resumen del libro del capítulo entonces yo he marcado con azul algunas cosas para que ustedes despacio las lean y lo que están haciendo es enfatizar algunas cosas, que en Reino Monera tienen las bacterias fastidiosas, organismos similares a micoplasma y los fitoplasmas que nos interesan. Entonces aquí mencionan algunos ejemplos, por aquí hablan de las bacterias fastidiosas, que les vamos a ver ahí, dice que son sensibles a la penicilina y a la tetraciclina, pero los fitoplasmas, la penicilina no les hace nada, la tetraciclina sí. Entonces, esas cosas las van cambiando, eso es lo que está aquí. No, y son sensibles a la tetraciclina nada más. Y la transmisión de estos fitoplasmas o micoplasmas antes llamados frecuentemente por saltahojas, que son las chicharritas o cicadelios, los cílidos y algunos de ellos son otras variantes que se llaman espiroplasma, por su forma. Este es un resumen que tenía ese capítulo y lo aprovecho porque lo que estamos haciendo es recalcar lo más esencial del tema, para tratar de no confundirnos más de las cuentas. Quiero mencionar algo ahí, ingeniero. ¿Cómo no? Dale, adelante. Sobre los insectos transmisores de estos molicutes, ¿no? Si ustedes se habrán fijado, los áfidos no están contemplados en ese grupo porque, bueno, no se sabe por qué razón en la naturaleza no se establece esa relación entre este tipo de microorganismos y los áfidos. Así que, por favor, eso es bien importante tener en cuenta, ¿verdad? Los áfidos no han sido reportados en ningún lugar del mundo como transmisores de molicutes. Solo las chicharritas y los otros insectos que les mencionó el ingeniero ahí. Por favor, tomen en cuenta eso. Adelante, ingeniero. Bueno, gracias. Esa aclaración es importante y en realidad la literatura no lo menciona. Ahora, y ojalá que no ocurra eso, porque a veces hay más pulgones y muy común y muy temprano que las chicharritas. Entonces, cuidado con eso. De un libro, de otro, que está por ahí, Agrius, un libro clásico, tuve que cambiar alguna foto porque la tenía mal, hoy en la mañana las cambié y ese es el archivo que ustedes tienen, hoy ya se mira mejor. Aquí hay unos dibujitos, los amarillamientos en varios cultivos, como el aste, la cebolla incluso,
y ascobas de bruja en su floración son síntomas generales de los fitoplasmas. La yema agrandada de algunos cultivos, las proliferaciones en manzano y en otros cultivos, como escobas de bruja, por ejemplo, en algunos dan en cacao, otras cosas más. En los duranos, en los manzanos, en el peral, hay mucho conocimiento en zonas templadas. Nosotros tenemos pocos de estos cultivos, en algunos frutales como el olmo. Desgraciadamente en el cocotero hay algo que se llama mareamiento letal del cocotero y de las palmas. Eso sí nos está afectando en el Caribe y la parte norte, digamos, o atlántica de Centroamérica, pero también por suerte los cocoteros malacinos, o sea, originales de Malayo, son parte del hemoplasma más o menos tolerantes o resistentes, pero no quiere decir que en un momento no se pueda vencer a la resistencia. Hay que seguir estudiando. Y tenemos desgraciadamente los vectores en el país. Uno de los principales se llama Mindus crudus, es un animalito, una chicharrita de una familia Sixidae, muy poco conocido, pero que se sabe que se cría en la grama San Agustín. Entonces vean que una gramínea, una poácea, pasa a una palmera, que es una palmácea, aunque en general es un grupo de poáceas especiales. En cítricos hay una cosa que se llama marchités permanente, que deforma los cítricos, en vez de la forma más o menos esférica, la deforma y también la mata poco a poco. Y también, para que nos aflijamos en el almuerzo, también en unos achaparramientos del maíz, varios achaparramientos, originalmente llamamos Studborn, y que se llaman, era como enanismo, y ¿cómo se llama? Y arrepollamientos de algunos entrenudos cortos. Eso ahora ya hay más estudios. México lo estudió mucho, en El Salvador también se estudió, y ya tenemos algunas materias resistentes, pero eventualmente en el campo experimental aparecen, porque no solo es Dalbolus, que es un cicadelio, el vector, también hay peregrinos maides, hay delfacodes, y hay otros grupos de charritas que hacen eso. Entonces, ojo, con el campo experimental que siembran variedades de maíz, yo ya he visto, hace como unos 2 años, tomé fotos de algunos chaparramientos y eran peregrinos maides, que son algo que casi ni le enseñamos en entomología porque es una especie poco abundante. No entiendo por qué, eh, gracias a Dios, pero es un vector eficiente. Entonces, vean que todo eso son síntomas producidos a los micoplasmas que hoy se llaman fitoplasmas. Espérame un segundito. Bueno, voy a bajar esto aquí. Yo tengo una llamada, pero la contesto después. Esa es otra imagen que saqué, donde ellos en el libro destacan cómo que el animalito puede ser de chicharrita, excepto los pulgones, como dijimos, toman de las plantas, de los tejidos conductores, especialmente del floema, que es donde pasa la savia elaborada, es decir, la savia que va hacia abajo, toman el material infeccioso y pasa a la planta. Sepan ustedes que en el floema están los fitoplasmas y ellos taponan los vasos cribosos, hacen que los fotosintatos, o sea, productos de la fotosíntesis, no bajen las raíces, la raíz empieza a nutrirse mal, la planta funciona mal y se empieza a morir. Entonces, hay un decaimiento, además de los amarillamientos y todo lo demás. Entonces, ellos de ahí toman su inóculo y lo pasan a otras plantas sanas y ya tenemos un ciclo completo. Es un dibujito muy general. ¿Ve? Claro, cuánto tiempo tarda y cómo es el animalito, todo eso depende de las especies. Este es un puro esquema, una secuencia. Y esto vale un poco para los virus, los fitoplasmas y algunas bacterias similares a las riquezas, como la enfermedad de Pierce, que es otra complicación. Complicaciones en fitopatología en estas áreas submicroscópicas hay muchas. Hay para rato, como decimos. Entonces aquí hay algunos libros, este es otro de Jairo Castaño, ustedes creo que tienen esto digital, yo saqué algunas partes de ahí, desde 1967, unos japoneses que quitan los nombres, ellos se encontraron por primera vez usando microscopio electrónico, no el compuesto de un organismo parecido a los micoplasmos, pero los encontraron en plantas, se parecían, pero no eran los de los animales. Entonces ahí empezó a generarse, este es un grupo aparte, y empezó a generarse el nombre de fitoplasma. No sé quién puso el nombre de fitoplasma, pero desde el 67 en adelante, esos organismos los apartaron de los micoplasmas, se llamaban organismos similares a micoplasma originalmente. En algún tiempo atrás también le ponían PPLO, que en inglés significa organismos similares a la pneumonía de los bovinos, que estaba en inglés. Ya en español era organismos similares a micoplasma. Y había unos similares a riquezas también. Entonces, pero algunos de estos que estaban ya en plantas le pusieron fitoplasma. Y entonces ahora ya sabemos que hay unas 200 enfermedades causadas por fitoplasma. Y en muchas plantas. Empezaron con el melocotonero a estudiar eso, algunos ornamentales, el amarillamiento total del cocotero ya se conoce, ha hecho grandes estragos en África y en el Caribe,
menos mal en América Central no mucho, pero ya se sabe que esos amarillamientos, como el del Aster, afecta hortalizas, y eso ya no nos gusta. Y se sabe también que el candidato fitoplasma del grupo Asteris, que es donde está el Aster, es uno de los que está afectando maíz y frijol. Tampoco nos debe de gustar eso. Entonces, bueno, aquí hay un poquito de historia. Lo van a leer ustedes y para que vean que estamos viendo una repetición. Esto también he sacado un libro de Brasil, donde mencionan también que la palabra micoplasma viene de como hongo, de micoide, por ahí, porque era una cosa como filamento, lo que encontraron en la pleuropneumonía bovina. Entonces, no eran exactamente los vegetales, de eso, por eso ya no pusieron micoplasma vegetal, porque eran más que todo alargados, u ovoides, pero no eran tan como hongos. Entonces, ahí está parte de la historia. Aquí está lo de PPLO, pleuropneumonía like organism en inglés. Y esos nombres para lo de las plantas ya no valen, valen para los organismos animales, incluyendo el humano. Aquí está otra vez la historia de Doy et al. 1967, y habla de que la morfología es muy semejante a la de los micoplasmas animales, semejante, no igual. Y aquí hablan otra vez que probaron que los síntomas se podían remitir eh, usando tetraciclina, no penicilina. La penicilina no funcionaba y la tetraciclina sí, es lo que insiste. Eso también lo probaron unos japoneses. A ver, ¿qué más? Sí, quiero Y que mencionar algo ahí, ingeniero, acerca de bueno, dele, de la tetraciclina. dele. Cuando, por ejemplo, en condiciones, digamos, precarias, podemos decir, de biotecnología, como los laboratorios que tenemos nosotros, muchas veces los diagnósticos que se hacen son, no son directos, sino que son diagnósticos, digamos, basándose en características secundarias. Y algo de lo que se hace es causada por fitoplasmas es la aplicación a las plantas de tetraciclina, y eso crea una remisión temporal de síntomas. Entonces eso le indica claramente a uno que está ante la presencia de una enfermedad causada por fitoplasmas, de una manera indirecta, sí, ¿verdad? Pero sirve como un criterio también para poder, digamos, sustentar algo. Adelante. Gracias. Bueno, como ven, la cosa tiende a ver cómo se controla. Cuando el ingeniero dijo remisión parcial, muchos autores mencionan que funciona esa inyección, porque es como una inyección a los cocoteros, por ejemplo, afectados. Se quitan un poco los síntomas, la planta pierde su amarillamiento de las hojas, dejan de morirse, su inflorescencia tarda en volverse negra otra vez y serse improductiva, no da coco. Pero con el tiempo, si se ha metabolizado eso, pueden volver a aparecer los síntomas. Dicho en otra palabra, la planta queda condenada. No es exactamente una cura, pero como el ingeniero acaba de decir, es una herramienta con la cual uno puede decir, reaccionó a esto, entonces estamos ante un fitoplasma. De verdad que todavía estamos en pañales para el control. Requerimos un genotipo que lo tolere o que sea inmune. No es fácil encontrar para todos los cultivos. Y el coco nadie quiere que desaparezca. Tiene valor de turismo y valor de alimentación. Sepan ustedes que con algunos materiales como el agua de coco, mucho semen bovino se conserva para ser ocupado en dosis de inseminación artificial. Entonces, es un impacto muy grande, no solo por la parte turística. Bueno, esto no quedó muy clarito, pero por ahí pueden tratar de leer algo ahí que está hablando de la morfología espiralada de algunos de ellos. Y por eso los que tienen morfología espiralada o espiral se le llamó espiroplasma, que hoy eso es válido para una de las enfermedades en cítricos y una enfermedad también en maíz, que es el achaparramiento. Se llama espiroplasma kunkeli. Entonces hay dos espiroplasmas, dos especies. Es como un fitoplasma muy especial por su forma. Y aquí dice que los micoplasmas y los espiroplasmas son comúnmente llamados o referidos como molicutes, y el término se ha usado en forma general para designar estos organismos, y ahora ya lo llaman como una clase, en un nivel taxonómico aparte. Y a ver qué más dice aquí. Bueno, es para que vean que esos grupos los han ido haciendo para agrupar estos organismos que tienen sus propias condiciones. Y eso pues es algo que tenemos que saber, ¿verdad? A ver, vamos. Y que aquí vuelve a decir este autor que se conocen más de 600 doenças, ya que esto significa enfermedades asociadas a los organismos similares a los micoplasmas, que ahora se llaman fitoplasmas en el caso de las plantas cultivadas. Hay como 600 casos. Alguien por ahí hace un cuadro que, aunque la letra es chiquita, no lo puede ser más grande, pero para quedar claro,
comparan los organismos similares a los micoplasmas, conoce a espiroplasma propiamente, unos que están similares a la riqueza, estos OSM serían los fitoplasmas y estos son los espiroplasmas que son como fitoplasmas especiales. Los comparan con los síntomas, todo lo que causan, si la remisión de síntomas ocurre, aquí no ocurre aparentemente, excepto que algunos con tetraciclina sí ocurre remisión de síntomas, pero con penicilina no. Vean esto me olvidó marcarlo con colores, pero aquí hay algo que puede ayudarle a tener idea. Se transmiten por insectos, saltahojas, cilios, cercopios, no mencionan áfidos, como le mencionaba el ingeniero hace un momento. Se propagan dentro del vector circulativo, circulativo, circulativo en esto. Con las riquezas, algunas similares a riquezas, no, pero la mayoría de estos son capaces, estos vectores, de introducir la parte infecciosa y algunos de ellos circulan en ellos y algunos se multiplican también. No se tiene evidencia clara de una transmisión transovárica, es decir, no pasan a la otra generación a la progenie. La enfermedad tienen que tomarla de una planta enferma. ¿Y se localizan dónde? En el floema, casi todos. La estructura de la pared, en algunos casos, es simple, en algunos casos tiene una membrana y una pared celular, lo que son similares a riqueza, como estos que están aquí, pero estos no tienen pared celular. Y en alguna tensión, la tensión de Gram sea Gram negativa. En el caso de los espiroplasmas, es variable, puede ser positiva o negativa. Entonces, vean que con algunas cosas de tipo bioquímico, además de los síntomas en las plantas, se trata de entender ellos. Y por supuesto que la parte biológica de los vectores hay que afinarla más. ¿Quién es? ¿Y en qué edad? ¿Y en qué condiciones? ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse, en multiplicarse en el vector para ser transmisor efectivo? Ahí hay más que estudiar. Este es un cuadro muy general. No sé si a estas alturas, que yo sé que les he robado un gran tiempo, ¿quieren hacer un receso o quieren que sigamos? Estamos a la mitad justamente. A ver, me dicen. ¿Tengo sonido o no? Sí, ingeniero, sigamos, dice ahí María Sí. José Pineda, dice, sigamos. Bueno, sigamos. como es la reina del sur, hagámosle caso. Solo voy a hacer otros comentarios ahí, ingeniero, con respecto a eso. Hay algo muy importante leyendo acerca de los molicutes, que es algo sumamente complejo. Hay algo muy importante y que es una preocupación de los científicos desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo porque fitoplasmas y espiroplasmas causan enfermedades en plantas, ¿no? Pero también cuando son, digamos, absorbidos, digamos, por decirlo así, de plantas enfermas, estos insectos que son los portadores de esas partículas infectivas también se enferman, ¿verdad? Entonces, los fitoplasmas y los espiroplasmas reducen el ciclo de vida de los insectos, causan irritabilidad, comportamientos anormales, la relación sexual la cambian, es decir, en la naturaleza, dentro de una población de insectos, por ejemplo, de mindus crudos, puede ser que aparezcan más machos o más hembras, dependiendo de si la población está infestada, digamos, con el tipo de microorganismo, ¿verdad? Entonces, eso da una evidencia de que estos organismos pueden causar enfermedades tanto en animales como en plantas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la preocupación entonces de los científicos? Que en determinado momento, por cuestiones evolutivas y otros aspectos de complejidad, digamos, de su metabolismo desconocido, pudiera ser que más adelante pudieran causar enfermedades en humanos o en animales superiores también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa es una teoría que está por ahí un tanto latente y que es algo que hay que ponerle cuidado, porque, por ejemplo, cuando hablamos de virus vegetales, nosotros nos podemos comer una papaya proveniente de un cultivo, digamos, de un cultivo que ha sido infectado con el virus anular de la papaya y a nosotros no nos va a causar absolutamente nada, ¿no? ¿Verdad? Pero está la preocupación esa, ¿no? Con los fitoplasmas, que si más adelante pudiéramos nosotros consumir un producto que vaya, digamos, que sea portador, digamos, de fitoplasmas, pudiera causar un problema. Entonces, eso es algo que no se sabe, que todavía está en discusión, pero la duda está ahí, existe, ¿no? Adelante, ingeniero. Bueno, gracias.
gracias por los comentarios. Voy a aprovechar esta foto que solo era para preguntarle lo del receso, pero no lo vamos a hacer. Le voy a aprovechar, no es un cocotero, es una fénix, es una ornamental que está por aquí, por la carretera del puerto, pero voy a aprovechar porque para el caso del coco, si esto fuera un coco con amarillamiento letal, uno de los síntomas es que se empiezan a morir las plantas estas, las hojas, no se ponen amarillas y se secan y quedan colgadas, no se caen. Queda como una cubierta, no se caen, pero quedan pegadas, amarillas primero y luego café, muertas, pero empieza con amarillas y varias, poco a poco, y hasta que todas las amarillas se cuelgan los tenis, como si quisiéramos decirle, pero también las inflorescencias del cocotero que van a dar coquitos, empiezan a caerse los coquitos y la inflorescencia, en vez de tener flores normales o coquitos normales, se empiezan a hacer negros, y total que se vuelve improductivo, cero coco. Entonces les menciono esto por si aparecen algunos casos donde ustedes vean cocoteros afectados, normalmente hay 1, 2, 3 plantas, no exactamente en línea, que lo que es cercano, donde los animalitos han andado pasando de alguna planta enferma, la entidad patogénica, y entonces tocaría ahí que eliminar esa planta para que no tengan los animales cómo pasar la otra y ver si de alguna forma se controlan los animalitos. Entonces, los síntomas son esos, un amarillamiento de las palmas, ¿no? Que no se desprende y un ennegrecimiento de las partes florales y por supuesto una disminución o anulación de la producción de coco. Aprovecho porque me acordé que eso no se los tengo apuntados en la presentación y la idea no era esa, la idea era solo hacer un receso. Bueno, seguimos. Hay algo ahí que en otros temas que van a seguir, que creo que lo va a manejar más el ingeniero Andrés, va a hablar de microbacterias. De alguna forma, algunas cosas de estas tienen que ver con el xilema y el floema y son cosas parecidas a los fitoplasmas. Y mencionan también cercopios, cicadelios, pasando estos organismos. Entonces, en algún momento son bacterias, ya no fitoplasmas, como Xylella fastidiosa en la uva y en la macadamia. La macadamia es una nuez muy valiosa. Aquí hay muy poco, pero se da en el país. Se puede dar a elevaciones de 700, 900, 1000 metros de elevación y es muy valiosa en otras partes y muy nutritiva. Entonces ya hay problemas en algunas cosas y también en los ratones de caña de azúcar ya empiezan a aparecer cosas como estas. Entonces muchos de estos organismos, confundidos o no, o más clarificados, los vamos a encontrar relacionados con estas enfermedades. Yendo nuevamente a Fitoplasma y Espirulama, de otro librito por ahí, pone el amarillamiento del coco, así termina. Creo que hay buenas fotos de Jamaica y de otras partes de Puerto Rico, donde hubo una época, no, aquí no está el año, donde se perdieron miles, pero miles de palmeras. Miami también perdió miles y quedaron solo como postes. Le llaman la enfermedad del poste, porque quedan como postes. Después que todo se seque, todo muere, quedan como postes. Y esto es no retoña. Y en el maíz es fácilmente ver estos amarillamientos y un entrenudo cada vez más corto y pues se llama chaparramiento. Pero hay de esos varias razas. Antes se llamaba raza Mesa Central, raza Río Grande, se asumía que era virus. Cuando era estudiante, conocí unos biólogos que todavía viven aquí en el país, lo mencionaban así. Ahora se habla de que es un fitoplasma, pero igual, los vectores están aquí. Y se trabajó con maíces y ya tenemos algunos que más o menos toleran esa, pero eventualmente se rompe la resistencia. Y ese es el problema de usar semillas de las que uno tal vez no tiene el pedigrí completo, eventualmente se vuelve a romper y se vuelve a diseminar eso. Entonces aquí vuelven a insistir de en qué clase están. Se asume que vienen de una evolución de las bacterias gram negativas actuales. Tienen alguna relación con ello. A ver, aquí insiste en que no se ha podido cultivar en medio artificial. Su clasificación taxonómica, aunque se menciona en orden y todo, aún es incierta. Pero la propuesta, pues se llama candidatus, se usa el nombre de género fitoplasma. Se escribe con pH. Y en algunos casos se le agrega una especie de especie, digamos, como Asteris, por ejemplo, o Solani, u otros nombres más. Tiene mucho que ver el ARN que tienen ahí, para describirlo y contabilizar los genes que tiene y las unidades de proteína, que eso ya es cosa de biología molecular, ¿verdad? Insisten que son pleomórficos, quiere decir que cuando pueden verlos en un microscopio, tal vez algunos grandes con un microscopio de contraste de fase o un electrónico, su forma no es estable, es diferente forma. Eso también es cierto. Y solo las helicoidales, que son como tornillitos, vamos a ver más adelante, son los que llaman espiroplasma. Y están limitados al floema. Vuelvo a decir que son transmitidos por el charrita en forma propagativa.
se propagan dentro del vector y como ya les digo en enero, afectan también a los insectos quitándoles vitalidad. Y eso ya lo están pasando a los tejidos animales. Eso ya es harina de otro costal, pero como él decía, debe preocuparnos. Cuando tomamos de la variedad de hospederas que pueden afectar y cómo se transmiten, aquí por ejemplo mencionan ya el nombre para el caso del maíz, Spiroplama, la especie Kunkeli, que está en el que originalmente se llamaba Stutborn del maíz, que es una de las enfermedades que están asociadas a fitoplasma. Además, y aquí dice también, porque estoy en portugués, además del maíz, dice, y de otros, hay varios representantes cultivados o silvestres que pertenecen a las familias de Apocynaceae, que es la familia de la chulita, la familia del chilindrón, las fabáceas, que son la familia del frijol, Brassicácea o del repollo, Asterácea, una ornamental, Liliaza, la cebolla, Cucurbitaceae, a todas estas les da también este. Entonces, ahí están, pueden actuar como hospederas. Entonces, cuidado, que aunque lo vemos y conocemos con una documentación de maíz, quizá lo tenemos en un montón de hospederos. ¿Qué hace falta? Que el clima le favorezca, que el vector le favorezca, que la raza. Es el triángulo fitopatológico, clima, hospedero y germoplasma o genotipo sensible. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, aquí hablan de repollo, de cebolla, aunque dice que en relación a algunos espiroplasmas nunca han sido en cebolla, pero los otros sí se consideran posibles de que estén ahí. A ver, ¿qué más aquí? Yo marqué algo aquí porque, que en algunos casos se ha logrado entender que se pueden transmitir no por contagio, sino que por injerto. Entonces, como que requiere la savia viva de una planta en contacto con otra para que se enferme. Y una de esas cosas en la naturaleza es la cúscuta, que es una planta Phanerogamma parásita que eventualmente aquí en el país, en muchos lugares del país, aparecen los frijolares con unos filamentos amarillos, porque ella no puede hacer fotosíntesis, sino que parasita plantas. Y digamos, no es muy común, pero aparece. Entonces, esas, si vienen de una planta afectada, porque dan una semilla que la distribuyen los pájaros, puede pasarle a una planta sana enfermedad y de ahí con la planta dando frutos de la cúscuta, otras pájaros lo siguen diseminando. Entonces, la transmisión mecánica no ha sido lograda a nivel experimental, pero ya hay una transmisión biológica a través de otro organismo que no es un insecto, es una planta, cúscuta. Entonces, ojo con eso también. Es tan complicada la biología de esto que no conocemos mucho, conocemos muy poco. Aquí hablan ya, insisten ya hasta en una familia, Mycoplasmataceae, del género Mycoplasma, y hay otro género, Acoleplasma, Spiroplastmataceae, donde están estos que son prácticamente dentro de la clase Molicutes, nombres que son como género. Habla de la condición pleomórfica, hablan de la transmisión nuevamente, saltahojas, chicharrita, exilio, no están los áfidos. Fíjense bien, y son de varios autores, este es un autor de Costa Rica. Aquí dice que en algún tiempo la entidad fitopatógena se multiplica y se distribuye en el cuerpo del insecto hasta que alcanzan las glándulas salivares donde sale junto a los insectos y se alimentan. A ver, aquí nos dice, aquí nos menciona que afectan a los insectos, pero hay unos autores donde sí lo mencionan, que algunos insectos ya están siendo afectados. Bueno, los espiroplasmas, insiste, se diferencian de todos los demás microplasmas que puedan estar documentados porque tienen una forma espiralada. Y que también, y esa es otra cosa, estos espiroplasmas sí se pueden cultivar en medios específicos, aislándolos de plantas o insectos vectores. Esta es otra cosa de los espiroplasmas que son fitoplasmas muy especiales y son sensibles a tetraciclina, eritromicina y neomicina. Entonces son como unos super fitoplasmas que tienen otras condiciones. Entonces, realmente estamos ante una biodiversidad que no la conocemos toda. Nos estamos asomando a eso. Y en términos generales, estos organismos causan amarillamiento general, necrosis del floema, y eso causa la muerte de la planta, moteado de las hojas, decaimiento de la planta, y como dijeron al inicio una de sus compañeras, pues también las partes florales de muchos están siendo afectadas. No todos son cosas así. Por ejemplo, en el caso del loroco, hay unos flores del loroco que no alcanzan el color blanco completo y se está asociando eso a una toxina de mosca blanca. Entonces, es un aleiroides. Entonces, esto es bien complicado, pero en algunos casos las generalidades todavía se están como tales.
aquí algo que se llama amachamiento de los cítricos, significa que como que el cítrico se hace macho, no tiene su comportamiento, regresé, de reproducción de fruto y no da fruto. Este amachamiento también existe en frijol, hay algo que también y entonces ahora son parte de los fitoplasmas, están afectando. Aquí el del cítrico se llama Spiroplasma citri. A ver qué más hay aquí. Ingeniero, tengo una consulta. Dele. Los espiroplasmas, bueno, ahí mencionaba que esos estaban en el floema, pero Sí, en general los molicutes yo había entendido, según la clase del laboratorio, estaban en el xilema. Entonces no sé si eso es en regla o esa diferenciación si es cierta. Fíjese que eso, quizás no tengo toda la información mía, pero por ejemplo aquí leamos, mire, por lo menos 20 enfermedades han sido relacionadas con riqueza y está en problema y xilema, pero solamente 2 ambos están unidos al xilema y están cultivados in vitro. La mayoría menciona el problema. Es probable que algunos sí, pero no le puedo dar con seguridad eso. No sé si el ingeniero Rivas tiene una información más apropiada para esa pregunta, ingeniero Rivas. sí, con respecto a eso, pues las informaciones más recientes, digamos, de estudios sobre este tipo de organismos, todo lo que se considera como molicute está asociado al floema de las plantas. Es decir, pueden tener alguna relación con el xilema, ¿verdad? Pero el daño más importante lo hacen porque están relacionados al floema. ¿Qué pasa con esto, digamos, fitoplasmas y espiroplasmas? Lo que sucede es que a través de la evolución ellos han venido recortando y perdiendo, esas células han venido perdiendo organelos que ya no necesitan, ¿verdad? Porque están precisamente donde esté el alimento de la planta. Entonces ellos ya no requieren muchas funciones específicas para alimentarse, sino que prácticamente están ahí absorbiendo todo el alimento. Entonces eso los ha hecho más pequeños. Entonces, y precisamente por eso en alguna bibliografía se le conoce como microbacterias asociadas al floema, además de molicutes, ¿verdad? Por si lo encuentran. Pero realmente la afectación del xilema es poco importante, ¿no? Más que todo se refieren al floema. Entendámoslo de esa manera que así lo respalda una mayor cantidad de documentos. Bueno, gracias. Gracias. Aquí esto también es sacado de otro libro, y esto es la forma pleomórfica, o sea, muy variable del organismo. Aquí está la letra A, dice, para que células de los organismos similares en micoplasma, que son los que se encontraron en los bovinos. Este es un espiroplasma y en la C es de una similar riqueza. Muchas de las cosas diferenciales son las membranas. Estos tienen una membrana bien gruesa, estos son de esta forma y estos no la tienen. Entonces, estas cosas de morfología no se ven fácilmente con un microscopio óptico. Lo ven con un microscopio de contraste de fase, que es un óptico más importante, o un electrónico. Aquí vuelve a citar cicadelio, fulgorio, cercópidos, Siria, mire cuántas familias, son como 4 familias, y cúscuta, que es una planta, esta es una planta. Menciona aquí que el insecto vector no transmite inmediatamente estos organismos a nomás de alimentar. Tiene que haber un tiempo de incubación, normalmente de 10 a 45 días en el cuerpo del animal. Y en ese caso, en algún momento dado, que puede ser más corto, se multiplica. Y para toda la vida el animal sigue transmitiendo. Vamos a ver qué más aquí. A ver si hay algo aquí que valga la pena. Aquí habla de las glándulas salivares, que es donde realmente pasa el organismo a la planta. Y aquí el resto de su vida, o sea que el hermanito que está ya contaminado sigue haciéndolo así. Aquí dice, mire, generalmente los insectos vectores, lo que les decía hace un momento, no son afectados adversamente por los patógenos, pero en algunos casos muestran efectos patológicos severos. Pero, que es una excepción, esperemos que no se haga la regla después. Esa es la duda que queda, porque estamos pasando de células vegetales a animales, y ahí ya caemos nosotros también. A ver aquí. A ver si quiero que les marque aquí.
Aquí yo marqué esto porque dice aquí, es conveniente recordar, dice que el descubrimiento y la descripción de los primeros espiroplasmas fue hecha con el empleo o la utilización de microscopía óptica de contraste de fase. El microscopio electrónico también ha sido extremadamente útil para estudios más refinados ligados a la morfología. Entonces, estas cosas limitan el uso de un microscopio común para entender que lo vamos a diagnosticar así nomás. Hay que usar un poquito más de detalle y parte de los síntomas. Y si es posible, si tienen cosas experimentales donde el posible vector experimentalmente en jaulas de plantas sanas y plantas sujetas a posiblemente ser enfermas, uno puede comprobar algunos síntomas reproducidos, pero no es simplemente con observar al microscopio a 100x, se requiere un poco más de ayuda. Vean que esta es la dificultad de estos organismos. Taxonomía, después de todo este montón de cosas que no se entienden tan fácilmente, hablamos de que hay un orden microplasmatales y aquí hay varias familias. Si se acuerdan, en las primeras diapositivas hablaba de varios órdenes en los molicutes. Aquí solo ponen uno, estos otros autores, y ponen varias familias, en las cuales una se llama Spiroplasmataceae como familia y Spiroplasma. Y Acoplasmataceae otro, como otro ejemplo. Y los demás, aquí están los demás fitoplasmas, que son candidatos a fitoplasma. Uno es un género que se llama acoplasma y otros son candidatos como dice, para mientras o por el momento. O sea, los científicos han sido como muy honestos en decir, todavía no sabemos, no estamos seguros, pero pongámoslo para mientras como un fitoplasma, mientras le ponemos un nombre cabal. Y algunos se han atrevido a ponerle ya como especie, fitoplasma asteris, por ejemplo, o fitoplasma o espiroplasma citri, o espiroplasma kunkeli, algo así, porque ya están más seguros de la parte molecular, ¿verdad? Que no es fácil. Y aquí dice, estas cosas son aún inciertas, ¿verdad? O sea, no estamos con la última palabra. Síntomas ya mencionamos bastante, ciclos de vida, aquí mencionan que sobreviven por largos periodos en hemolinfa, el vector donde se multiplican. El vector no es solo un transmisor, sino que también es una cajita donde se multiplican y se alimentan en el floema. Acuérdense que el floema lleva savia elaborada y tapona los vasos cribosos, como les digo, dinero, como está la comida ya preparada, no se mueve, lo taponan, entonces eso no llega a la raíz y la planta ya tiene un desbalance fisiológico importante. Aquí mencionan que después de un tiempo, puede ser varias horas, son capaces de ser infectivos. ¿Ve? Insisten que no se ha observado transmisión mecánica o por semilla sexual, pero se ha observado que semillas de cítricos o de frutas infectadas por espiroplasma pueden estar infectadas externamente, pero no infectadas. Fíjate que dice infestada es lo externo, pero infectada con C no. Y vuelvo a decir que, sin embargo, Cúscuta sí lo puede transmitir. ¿Ve? Entonces ya esa es otra complicación. ¿Ve? Bueno, aquí quizás es similar. Habla de los antibióticos, tetraciclina, inhiben agentes de proteína, interrumpiendo a los micoplasmas y espiroplasmas. Insisten en la tetraciclina. ¿Dónde se localizan? Está alguien que preguntaba ahí, en una información que estaba por ahí, dice que los similares a microplasma y los espiroplasmas se encuentran en los tubos cribosos, o sea, en el floema, y según las compañeras, pero los que son similares a riqueza, que son como las bacterias fastidiosas, pueden estar en floema y xilema, pero los propios fitoplasmas y los espiroplasmas están en floema, como dice aquí. Y aquí dice, interrumpe la translocación de agua y nutrientes a través del sistema vascular. Esa es como la razón fisiológica de que la planta tenga un decaimiento y una muerte que va caminando. De que seguro la muerte. Ejemplos, amarillamiento letal del cocotero, Mintus cruz del vector, enfermedad persistente de los cítricos, aquí nos dice el vector. Es un Scaphytopius, ¿no? Montano, es un cicadélio de cara bien oblicua. El chaparramiento del maíz, aquí ponen al árbol maitis, pero hay otros de esa familia y de la familia del fascia también, y se llama Spiroplasma kunkeli, el fitopatógeno que lo causa. Aquí menciona que en 1980 el aumento letal del cocotero hizo un gran estrago en Florida y en el Caribe. Estamos hablando hace unos, ¿qué? 40 años, pero no se ha terminado la enfermedad está ahí. Y aquí menciona algunos acá que ataca el dátil y que caída prematura de la fruta, necrosis de la inflorescencia, amarillamiento del follaje, pudrición de la raíz y pudrición de la hoja flecha, que es la hoja bandera y el corazón de la palma, y caída de la corona. Después al final que todo está seco, se cae todo, pero hasta el final. Entonces, y cabal, se observan síntomas que se pueden aliviar
o remitir si se inyecta tetraciclina del tronco. Vean que esta información es casi la misma, tomada de diferentes autores, entonces hasta por ahí sabemos, no se sabe más. Y si queremos saber más, realmente hay información en otros idiomas complicada porque va a la parte molecular, ya no es solo de los síntomas. Aquí están algunos dibujos sacados de la cosa del cocotero, con algunas cosas no se leen bien, unos cortes que han hecho en los tejidos y miran las partículas. Aquí están los espiroplasmas, se miran así con los microscopios apropiados, y esto desgraciadamente aparece en maíz y en cítricos. Entonces, ya tenemos algo ahí que aprender. ¿Ve? También aparecen algunas escobas de bruja o malformaciones de la parte floral en cebolla y mucha ramificación en zanahoria, en tomate también, aunque hay virus que lo transmiten también, un achaparramiento, y en repollo, que las acolochan demasiado. Yo sé que hay una lechuga repollada, pero eso no es, eso depende que si era normal y de repente empieza a deformarse. Entonces hay que poner atención a esos síntomas. Aquí está también, esto se llama decaimiento o enfermedad persistente de los cítricos, y una de las cosas es que la fruta normal es así, pero empieza a salir con formas raras, como achatadas, como deformes, y además de que la planta empieza a morirse y se queda chiquita, las plantas nuevas enfermas. Eso se llama enfermedad persistente de los cítricos, y las hojas empiezan a decolorarse. Claro que también ahora hay una cosa muy parecida que se llama el greening o enverdecimiento de los cítricos, o one long bean, que originalmente se habló de fitoplasma y hoy se habla que es una bacteria que se llama Xylella también, que ya es otro Oliveribacter, creo que se llama, que hay una raza africana, y una africana. Creo que la bacteria la va a tocar el ingeniero Andrés más adelante, y ahí espero que no lo confundamos más, pero que vean que esto es un horizonte grande. Quien saca una maestría, saquen en esto y le harán un favor al país, porque saquean con investigaciones muy, muy importantes. Esto es del maíz también, y lo han hilado de plantas del maíz. Y aquí menciona, a ver, sí, no mencionan otros hospederos. Aquí está eso de las OSR, que son cosas parecidas, son como la riqueza, y les van a ver aquí están enfermedades de Pierce, que antes o todavía se le llaman fitoplasma, pero hoy se supone que son de las bacterias fastidiosas, que la van a, o OCR, organismos similares a riqueza. Para el control, aquí mencionan algunas cosas como controlar digamos, el vector, que no es fácil, ocupar coquetero malacino, que es una resistencia genética, y eventualmente una prueba serológica para ver si eso no es lo que tenemos ahí. Y mencionan también ahí algunas cuarentenas cuando son plantas que en grandes cantidades están muriendo. Hay más de 35 especies de palmeras que son susceptibles a la enfermedad, entonces no solo el coco, también son las ornamentales. Y eso es lo triste, que hay muchas ornamentales, y esto puede ocurrir también en la selva. Si ustedes conocen o han ido, porque acabo de estar hace un rato en algunas áreas de Ecuador, en las selvas del Amazonas hay muchas palmeras que son introducidas porque alguien las trajo por ornamentos, pero algunas son nativas de América. Entonces, si estas cosas pasan a bien donde no habían, hospederos hay muchos. Entonces, además de las ornamentales que tiene Miami y que tiene toda la costa del Caribe. Entonces, hay riesgos de que estas enfermedades se compliquen más. Resumiendo, no las leo, pero ahí les da una miradita a ustedes a esto aquí. Y menciona aquí lo de ser amorfos, carecer de pared celular, y en algún caso, alguna membrana celular de tipo de tres, láminas, es más complicada. Y vuelven a insistir en qué grupos son los que los alimentan. No están los áfidos. Aquí están las cosas que ustedes dieron al inicio: escobas de bruja, enanismo, nudos cortos, proliferación, muchas cosas. Y por supuesto decaimiento y hasta la muerte de los hospederos, esterilidad de flores, y todas esas situaciones que son anormalidades. Vean que los microplasmas por aquí le ponen la clase Molicutes, orden microplasma tal, familia tal, géneros tales, y aquí llegan otros géneros espiroplasma, que es uno de los últimos que están, digamos, entre comillas, seguros de eso. Quizás hasta ahorita llegaríamos, y van a disculpar que me comí más de la hora, yo esperaba que tal vez una hora, lo mucho, pero el tema solo era para enfatizarlo. No sé si tienen algún comentario o pregunta para ayudarles. Sí, Inge, yo me perdí cuando ya empezamos a hablar de los organismos similares a Rickettsia. No se preocupe, yo también me perdí, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de Rickettsia, son como que similares a los molicutes
y se están estudiando porque pues poseen esa similitud o es aparte. Creo que las riquezas sí tienen pared vegetal. Este es un tema que va a tomar más adelante el ingeniero Andrés, pues si les puede adelantar, ingeniero, para darle más claro y no confundirles riquezas versus fitoplasma. Sí, bueno, en fitoplasmas, más que todo lo que se agrupa ahí son, en la parte de molicutes, perdón, están fitoplasmas y espiroplasmas. Característica principal que carecen de membrana celular, ¿verdad? Y la morfología de unos que es en forma de espiral, los espiroplasmas, y los otros que son tipo pleomórficos, ¿verdad? Que toman la forma según la concentración osmótica del medio donde se encuentran, ¿no? Ahora, las riquecias, se le llamó inicialmente riquecias porque al igual que los micoplasmas se detectaron primero causando enfermedades en animales. Después se descubrieron en plantas y se vio que eran muy similares a las que causaban, digamos, a unos organismos parecidos a los que causaban enfermedades en animales y que ya habían sido identificados como riquecias. Precisamente para que no hubiera esa confusión, actualmente a las riquecias que causan enfermedades en animales se les siguió llamando riquecias, ¿verdad? Las que causan enfermedades en animales y humanos. Y las que causan enfermedades en plantas se conocen hoy como microbacterias. Y una de esas microbacterias, digamos, más importante actualmente, que está causando, digamos, severas pérdidas en muchos cultivos alrededor del mundo, es la Xylella fastidiosa, ¿verdad? Entonces, las microbacterias ya son completamente, digamos, más parecidas a una célula bacteriana completa, ¿verdad? Ya tienen pared celular, tienen membrana, tienen todos los organitos que tiene, digamos, una bacteria, las mitocondrias, ribosomas, etcétera. En cambio, molicutes han perdido ya algunos de sus organelos porque ya no los necesitan, precisamente porque ellos se encuentran ya en el sitio donde el alimento está completamente disponible para ellos, que es para el floema. No sé si queda claro así. Ah, sí, sí, gracias. Nomás que ¿cómo dijo que se llamaban las plantas, la riqueza? Microbacterias. Microbacteria. Gracias. Bien, también quería mencionar algo ahí. Hay una diferencia también en cuanto a espiroplasmas y fitoplasmas. Los periodos de incubación, después que es adquirido por el vector y para ser transmitidos nuevamente a plantas y causar la enfermedad, son completamente diferentes, ¿no? Para los espiroplasmas, el periodo de incubación anda en promedio de unos 15 a 20 días. Y para los fitoplasmas es más largo, puede llegar incluso a 90 días, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros también tener una diferencia que puede ayudar, digamos, en algún momento a poder determinar cuál es una enfermedad causada por fitoplasmas y otra por espiroplasma, ¿verdad? Claro, dándole seguimiento a la presencia también de un vector, ¿no? ¿Verdad? El ingeniero mencionaba también que no sabía ahí de cuándo habían cambiado de nombre, pero después de que fueron descubiertos estos organismos similares a micoplasmas, fue hasta el año de 1994 que en un congreso internacional a micoplasmas pasaron a llamarse fitoplasmas a partir de ese momento, ¿verdad? Pero fue parte de un congreso internacional. Si ustedes quieren leer un poquito más de lo que está más actualizado, digamos, aceptado universalmente sobre fitoplasmas, pueden leer la norma internacional fitosanitaria de la... Se va el sonido por ratos. Todo se habla, todo sobre fitoplasmas, explica algunas cosas relativas a la taxonomía y más que todo es un protocolo para diagnóstico de laboratorio. Esto que les estoy mencionando lo vamos a ver ya con más detalle en el curso de manejo integrado de plagas, donde hablemos un poco más de esto, ¿verdad? Y estos protocolos son útiles porque son los que se utilizan universalmente en todos los países miembros de la FAO para poder diagnosticar, digamos,
con bastante precisión, digamos, la presencia de este tipo de patógenos en algunos cultivos de plantas, ¿no? Así que lo pueden buscar ahí. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Quiero aclarar algo también ahí con un compañero que me ha estado escribiendo mensajes acerca de cuándo se va a hacer el parcial que no pudo hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el parcial se va a realizar cuando ya tengamos todas las solicitudes de todas las personas que faltaron, digamos, para el parcial, ¿verdad? Cuando yo las tenga todas y vea que ya no me falta ninguna, entonces yo coloco la fecha y se va el sonido por ratos. la norma, lo voy a escribir ahí en el chat. Es la norma internacional de medidas fitosanitarias 27. Como que se le va el Yo creo sonido. que quizás me ha de estar fallando la señal aquí. Bueno, se las he colocado ahí en el chat, ¿no? Ya la pueden ver ahí, ¿verdad? Norma número 27, anexo 12. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Sí, se escucha ahorita, sí se escucha. Bien, entonces al compañero del examen pendiente creo que me escuchó, ¿verdad? Vamos a esperar cuántos son los de diferido. Cuando los tengamos todos, entonces yo coloco fecha y les comunico para cuándo lo haremos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más sobre la parte que acabamos de ver? La clase que ha dado el ingeniero Leopoldo. ¿O alguna Inge, aclaración una que necesiten de él? consulta. Sí, sobre la remisión parcial, exactamente creo que lo puede volver a explicar. ¿A mí o al ingeniero? No sé quién sea. Cuando hablaban de la tetraciclina, si no me equivoco, explicaban sobre la remisión parcial. Bueno, yo le menciono y si hay algo que hay que corregir, que nos lo complete el ingeniero Andrés. No, remisión parcial significa Adelante. remitir síntomas, significa como aliviarlos y hacerlos desaparecer. Entonces, una enfermedad se remite, ¿no? Si usted, así incluso como los médicos de una unidad de salud, sí, tuvo remisión de cáncer, bueno, se quitó el cáncer, pero al tiempo puede aparecerle, entonces volvió a aparecer. Entonces, cuando es parcial es porque se aparece de momento, pero con alguna condición de tiempo más que todo, de agotamiento de algunos metabolitos que están deteniendo, vuelve a aparecer. Entonces, es parcial porque no es total, o sea, no es permanente, pues. Pero no sé, señor Andrés, si hay que hacer una explicación más fuerte de Sí, eso. se refiere precisamente a eso, ingeniero, que usted explicó, ¿verdad? Entonces, una remisión parcial de síntomas quiere decir que los síntomas van a desaparecer o se van a atenuar bastante el tiempo que dure el efecto, digamos, de la dosis de antibiótico que se le ha colocado a la planta. Por ejemplo, en algunos árboles a los cuales se les han aplicado algunos tratamientos experimentales, se inyectan, digamos, con algunas sustancias antibióticas como la tetraciclina cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? ¿Verdad? Porque se ha determinado ya que después de la vacuna, que por decirlo así, que se le coloca a los árboles, dura, digamos, como 3 meses el efecto en que no aparecen más síntomas y la enfermedad, digamos, como que desaparece un tiempo, pero después, pasados esos 3 meses, comienzan nuevamente a aparecer los síntomas. Entonces, significa una remisión parcial, que los síntomas vuelven a aparecer cuando pase el efecto del antibiótico en la planta. Gracias. Bueno, Entonces, creo bueno, que esta diapositiva no era la última, sino que era esta otra, porque creo que el ingeniero Andrés se los pasó en la mañana. Hay unos documentos, son 4, muy sencillos. El más largo tiene creo que 10 páginas, pero los demás son de 1 página, 2 páginas. Quiero que nos vienen porque ya hay fotos de síntomas a colores, muy bonitas. Entonces, pues para que, este no está en inglés, el que dice hasta el hielo, así estaba el nombre cuando no lo encontré, pero está en español. Denle una miradita porque para que sientan menos feo el tema, un poco más ameno, aunque ya vemos que es complicado. Ahí terminaríamos. sí, la clase que dio el ingeniero Leopoldo este día ya está colocada ahí en la plataforma. Lo mismo estos 4 documentos están ahí como lecturas complementarias, ¿verdad? Para que ustedes puedan, digamos, acceder a ellas y poder leerlas y comprender un poco más el tema, ¿no? Vean, es sumamente importante
de conocer, digamos, las características de los organismos, al menos uno debe de conocer, al menos las características, tal vez no conocer tanto a profundidad lo que estos organismos son, ¿no? Pero por lo menos conocer algunas de las características, ya que eso nos da la base a nosotros para que más adelante en otros cursos o en otras circunstancias nosotros sepamos qué características tienen y de esa forma pues buscar la mejor forma de poder controlar estas enfermedades o poder evitarlas o paliar, digamos, los efectos dañinos que pueden tener sobre los cultivos, ¿no? Pues no sé si tienen Bueno, se comentarios. mencionó ahí, Dele. hay una pregunta ahí de Victoria que dice que sí, efectivamente, no tienen pared celular. Membranas sí tienen, Victoria, pero pared celular no, ¿verdad? Entonces, al no tener pared celular, la célula no tiene una forma rígida, como una bacteria normal, ¿verdad? Sino que es completamente diferente. ¿Y por qué no funcionan? Digamos, vean, aquí es de relacionar prácticamente todo lo que venimos conociendo de microbiología y parte de biología, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué no funcionan, digamos, la mayoría de antibióticos contra los molicutes? Precisamente porque la mayoría de antibióticos actúan sobre la pared celular de las bacterias. Y estos, como no tienen pared celular, no hay donde actúen algunos de esos antibióticos, ¿verdad? Entonces, por esa razón son resistentes a otros y son susceptibles a algunos que sí pueden, digamos, afectar, digamos, la membrana que puedan presentar, ¿no? Bien, también se me quedaba algo. El ingeniero mencionaba, digamos, la presencia de estos organismos en una diversidad de cultivos, ¿no? Actualmente se cree, hay algunos autores que estiman de que espiroplasmas y fitoplasmas son de los organismos más ampliamente distribuidos en la naturaleza y que pueden estar en muchas plantas. El comportamiento de estos organismos patogénicos es completamente, digamos, muy complejo, ¿verdad? A tal punto que muchas plantas, digamos, en climas tropicales tienen infecciones severas, digamos, de fitoplasmas o espiroplasmas y son asintomáticas, ¿verdad? Entonces, esa característica de no presentar síntomas hace, digamos, de que uno pueda tener plantas enfermas a un lado y creer, digamos, que los cultivos pueden estar sanos. Además, yo recuerdo que el ingeniero Adamide, en lo que les presentó de Jocote, él les decía que el diagnóstico es bastante complejo, ¿no? Porque en determinadas épocas del año, los fitoplasmas pueden estar en una rama de la planta, pero si usted va a otra época del año a tomar muestras de ahí, de esa parte, para llevarlas al laboratorio y hacerle una prueba PCR, no se encuentran, ¿verdad? Entonces quiere decir que se pueden mover de partes internas de la planta a otras partes y eso complica grandemente los diagnósticos de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces hay que hacer un diagnóstico más complejo, basándose en los vectores y en las sintomatologías que presentan los hospederos. Bien, creo que esas aclaraciones eran un poquito importantes para conocer un poquito más del tema. No sé, ingeniero, si usted va a terminar con algo. No tengo ningún otro comentario. Nada más agradecer la atención y también el apoyo de usted porque para complementar algunos temas. Y la paciencia de ellos, pues, porque yo sé que el tema es horrible, horrible de verlo en una carrera así. Si no, pues sería hasta el otro lunes la otra clase, ¿verdad? Otro tema. Sí, por ahí hay otra consulta que dice, Edward, dice, usted mencionó que algunos fitoplasmas pueden afectar a insectos. ¿Cuáles eran esos? Generalmente todos los fitoplasmas. Recuerden la charla la parte que dio el ingeniero Jaco, donde él les hablaba, digamos, del tipo digamos, de transmisión que había y él les manifestaba que era un tipo de transmisión persistente propagativa. Eso quiere decir que el organismo, en lo que yo estaba hablando anteriormente, digamos, de que el periodo de incubación de unos era de 15 a 20 días, para otros era de 80 días, quiere decir que en ese lapso de tiempo
un insecto absorbe cualquier tipo de espiroplasma o cualquier tipo de fitoplasma y este penetra, digamos, entra a la hemolinfa, se va a las glándulas salivales del insecto, incluso comienza a reproducirse ahí. Cuando está reproduciéndose ahí dentro de los insectos pueden tener características, digamos, de comportamiento completamente diferentes, ¿verdad? Si las hembras están en gestación, puede ser que nazcan en mayor proporción machos que hembras, digamos, de los huevecillos, ¿verdad? Que ponga determinado tipo de insecto. Puede reducir el ciclo de vida de los insectos, digamos, un insecto puede durar la mitad del tiempo de vida que pueda tener, ¿verdad? Entonces, pero esto no se sabe realmente con cuáles de los, se cree que ocurre, Edward, con todos los fitoplasmas y con todos los espiroplasmas que se conocen al momento, ¿verdad? No se han hecho pues estudios más complejos de esto, pues porque esto es una temática bastante complicada, ¿no? Y por el momento creo que no, nadie en el mundo está involucrado en este tipo de estudios para tratar de demostrar cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces yo no tengo más que hacer. No Polito. sé, si no, pues darle las gracias a todos los que estuvieron presentes y atentos. Bueno, muchas gracias. Creo que la entrega de la tarea es para este día, ¿no? ¿Verdad? Entonces esperamos hasta las 11:59, ¿no? No se vayan a pasar, por favor, las tareas, ¿verdad? Para comenzar a calificarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Seguimos viéndonos. Vamos a cerrar aquí. Muchas gracias. Pasen feliz tarde. Vaya, Feliz igual tarde a ustedes todos, también. igual. Bueno.